Hai mai trovato un video di tuo padre in cui si masturba con un crocifisso, si infligge dolore estremo da solo, mangia i propri escrementi, il tutto indossando una maschera da maiale? Beh, un po' che non, in effetti. A chi non è mai capitato alla fine? No? La ragazza di questo film, sì, dopo questa meraviglia non riesce a sopportare il dolore e si infligge ferite fino alla morte. Il padre, tornato a casa e scoperto il motivo della morte della figlia, cade in una spirale autolesionista ancor peggiore, che lo porta anche ad avere un rapporto con il cadavere putrefatto della figlia. Ovviamente. Questo è Larva Mental e il regista e attore protagonista per le scene di violenza su se stesso non usa effetti speciali, arrivando a inchiodarsi per davvero il proprio pipo a un asse di legno. Non diventa niente serio. La parola pipo distrugge, non deve avanti. Dopo un inizio, sì, certo, nichilista, ma visivamente un po' soft, con Matt Gadden nella prima puntata di Cinema degli Eccessi 2, torniamo ad addentrarci nell'oscurità, nel marcio, nei meandri più oscuri dell'underground cinematografico, con una pellicola estrema, vomitevole, ributtante, che allontana qualsivoglia spettatore dalla visione. Un po' per i contenuti, ma anche un po' per la recitazione, che al confronto The Room pare Possession di Zulawski. Oh, hi Mark. Nonostante ciò, Larva Mental offre degli spunti di riflessione interessanti e noi di Cinema degli Eccessi siamo qui proprio per riflettere. Grazie Andrea, come grazie. degli specchi. Che bello. Che bello. Oh, che schifo. Ragazzi, basta, chiudiamo tutto, basta. Spegniamo tutto, ciao, ciao. Dicevo, siamo qui per riflettere, più che per giudicare la qualità di un'opera, giusto? Scaviamo come piccole talpe voyeuriste nello schifo per poter riflettere sulla condizione umana. E quale migliore occasione con un film che mostra degli atti osceni e violenti per davvero. Come dicevamo nell'intro, infatti, Michael Balerdi è un performer artist dei più estremi sulla piazza, da andare a competere con Bob Flanagan, super masochista di cui abbiamo parlato in un vecchio video di Doc Shock dedicato al BDSM. Se posso, Flanagan era un po' più poetico e meno elegante, anche per svariatissimi motivi, perché un po' l'impressione di Larva Mental è quella dell'eccesso fine a se stesso, una sequela di oscenità atte a sconvolgere il nostro fragile equilibrio quotidiano. Però, se l'atto è reale e il regista prova a spiegare la sua necessità del dolore, ma anche la sofferenza che porta alla necessità del dolore, qualcosa in più del mero exploitation ci sarà sicuramente, e ce lo dirà anche lui nell'intervista. Algolagnia, così si chiama la passione specifica, parte del masochismo dedicata al dolore, che può sfociare in un disturbo parafiliaco. A livello neurologico i ricettori del piacere e del dolore sono molto vicini, l'attivazione simultanea è dunque facilitata, anche perché per reagire al dolore fisico, qualsiasi esso sia, il nostro cervello risponde producendo endorfine. Tra autolesionismo e algolagnia è spesso difficile mettere un confine. Innanzitutto abbiamo un po' spiegato come funziona l'autolesionismo, che molto spesso viene messo in pratica dopo degli eventi negativi per ristabilire un equilibrio grazie alle endorfine rilasciate. Da qui alla body modification, all'algolagnia, il passo può essere davvero breve. Vero? One man, one jar? Ti sblocco un ricordo. Ma questo non basta, perché altrimenti tutti ci inchioderemmo i genitali. John Vince ci parla di 4 stadi per introiettare dentro se stessi una devianza sessuale: stimolazione, ripetizione cognitiva, sperimentazione e accomodamento. Il tutto ovviamente avviene per la maggior parte delle volte durante l'infanzia. Dunque, prendiamo il caso del paziente John, che è quello che fa anche Fabrizio Quattrini in Parafilie e Devianze. John fa una passeggiata nel bosco e in una casa abbandonata vede un uomo con un c***o gigante che si masturba. Ti è capitato, Simo? Verso giugno, sì, l'estate capita spesso. Okay. E su voli di gusto arsizio a volte... Storia quasi vera, se ti ricordi. È vero. Essendo preadolescente, John è interessato alla stimolazione. Durante la seconda fase, ovvero la stimolazione cognitiva, ovvero il ripensare alla stimolazione, ognuno di noi elabora in modo da affibbiargli valenza negativa o positiva, attraverso processi inconsci, esperienze, traumi, orientamento, genere. John quindi percepisce positivamente quella stimolazione e nella terza fase sperimenta andando a ricercare l'uomo. Quest'ultimo non c'è, ma al suo posto ci sono delle riviste pornografiche, dunque un rinforzo positivo, perché magari
quella stessa rivista viene condivisa con gli amici, diventando di interesse per il gruppo. Ve lo dico solo perché alle medie ero io a spacciare i porno in classe, così giusto un aneddoto. Ma penso che in modo lato tutti quanti hanno fatto questa cosa. Sì. Io facevo più hentai, facevo. Ok, però c'è chi spaccia e c'è chi fruisce, cioè sono due... Fruivo. Tu fruivi? No, io fruivo e vendevo di più. Ah, vendevi? No, io a titolo No, gratuito. io vendevo disegni. Ah, ma fatti di tuo pugno, no? Io non Ah, giravo sì. porno miei, cioè nel senso... Che uno che Vendevo scrive grandi cose. prendevo i Playboy di mio fratello, ritagliavo le pagine per non farmi Prendevi scamare. Playmobil. Playboy. Ognuno c'ha le sue paratie. E poi li attaccavo su un quaderno così che si mimetizzasse quei quaderni di scuola. Isgamabile proprio. Vabbè. Questo è il tutorial per la settimana prossima per i bambini. Per tutti i ragazzi delle medie che ci seguono sapete cosa fare lunedì a scuola. Quarta fase, accomodamento. Il tutto viene sedimentato nella nostra mente. Qual è il risultato finale dopo tutte le esperienze di vita di John? L'esibizionismo, tanto da non riuscire a provare un orgasmo senza. Questo è un caso clinico, non è che ce lo stiamo inventando. In casi sfumati come quelli di autolesionismo e algolania e body modification ci si aggiungono altri 1000 fattori, tra cui la cultura e il rinforzo dell'ambiente, oltre che la tendenza di alcuni individui, come il caso di Michael, di portare il proprio corpo e la propria arte oltre la sfera del tuono. L'ambiente esiste, la sottocultura anche, la voglia di primeggiare sicuramente, il bisogno insito di farsi del male indubbiamente c'è. Il risultato è questo frullatore indubbiamente dannoso a livello corporale per Michael, perché diciamocelo, per quanto uno possa comprendere tutto, inchiodarsi il pipo a una tavoletta di legno è decisamente un po' troppo. E le Olimpiadi del dolore chi se le ricorda? Quanti feels in questo video, ragazzi, quanti feels. Comunque, riprendendo un attimo la materia cinematografica e meno quella psicologica, il discorso è interessante perché mette in scena la difficoltà di convivere con un simile stile di vita, come per esempio quello di doverlo spiegare a una figlia, che una volta scopertolo pare tirare fuori quella parte genetica passata dal padre e togliersi la vita così. Questo padre si sente dunque responsabile non solo a livello morale nell'essere stato scoperto, ma anche a livello genetico, di averle passato quei geni deviati che l'hanno portata a reagire in questo modo. Un tema che verrà sottolineato e portato a iperbole nel finale, che ovviamente non vi anticipo, ma che è l'ennesima scena insopportabile da guardare. Vita e morte, genesi e apocalisse sono indissolubili, anche perché un concetto tale è tale solo se esiste il suo contrario. Il riunirsi al cadavere della figlia in maniera intima e di nuovo sofferenza, ma anche dipendenza dal dolore e conseguente piacere orgasmico. La ricerca delle endorfine arriva dunque anche alla necrofilia, e qui quel che viene spontaneo chiedersi durante il film è: ma perché cavolo questo cadavere sembra una lasagna spiaccicata? Perché sì, perde totalmente il suo essere corpo ed è veramente un ammasso di roba. Di questo mi sfugge un po' il senso simbolico, tanto da risultare davvero di pessima fattura da vedere, da far rimpiangere i cadaveri eccellenti di necromanti. Guardando Lava Mental si ha proprio l'impressione di tornare all'inizio degli anni 2000, con tutti quei film iperviolenti e ipersaturati, con effetti colorati e disturbanti, un ritorno in pompa magna di quel cinema estremo. Ai miei occhi, ormai saturi, pure loro, però risulta l'ennesimo film estremo di inizio anni 2000, anche se è del 2021, senza troppi meriti, da vedere come Amarcord, da vedere per mettere alla prova il proprio stomaco, anche se devo dire rispetto sempre per il regista e per gli autori, da vedere perché questo guazzetto di feci e sangue a noi è sempre piaciuto e seppur con riserve continuerà a piacerci. Da vedere soprattutto per scoprire l'universo di un vero masochista e artista, per capire la visione del dolore di Michael Balerdi. Rimane un'ottima opera sul senso di colpa e, se vogliamo, anche della dipendenza dal senso di colpa, sensazione spiacevole che può portare alla ricerca del dolore. Chiesa cattolica, docet, crocifisso nel culo, pure. Pare che la morte della figlia sia per lui l'occasione perfetta, in realtà, per dare sfogo senza limite a questa sua ricerca. Come quando cerchiamo una scusa per piangere, o come quando, da autolesionisti, si cerca una scusa per farsi del male. Ma qui siamo in campo estremo, e la scusa è estrema tanto quanto l'obiettivo della scusa. Prima della scheda, pagliacci, vi lascio all'intervista che abbiamo fatto a Michael Balerdi. Godetevela tutta. I 100 film più estremi della storia. Cinema degli eccessi, il libro, prossimamente in pre-order.
Para mí el dolor es una extensión propiamente de mi trabajo. Independientemente de eso, es una experiencia vital que me libera de ciertas ataduras mentales y físicas que he tenido en mi vida, y que en mi trabajo lo que ha hecho es que ha digamos, catapultado bueno, pues una línea expresiva que a día de hoy es la que marca mi sello personal. Digamos que el dolor en realidad siempre ha estado vigente en mi trabajo. Y yo creo que viene desde la época del body art, de la modificación corporal y de las suspensiones. Y en el mundo del cine se ha vinculado de una forma natural y directa, que yo en ningún momento llegué a pensar que podría vincularse. Yo creo que el significado propiamente del dolor radica en el mero acto de la violencia primitiva que tiene hacia mí mismo, ¿no? Es como una especie de estudio introspectivo en el que yo despliego, por decirlo de alguna forma, mi lado más oscuro, y para mí tiene un significado enorme en mi trabajo. Todos los personajes que yo he creado, que son en realidad alter egos, ¿no? Como es el caso de John en Larva Mental o en Crisálida, tienen ese dolor intrínseco, ese dolor dentro de sí mismo, incluso ese dolor a nivel emocional y psicológico, y se extrapola, ¿no? a la pantalla de forma directa. Entonces, yo creo que el significado del dolor en sí mismo también es el significado propio de la vida. La vida también está llena de dolor, en un equilibrio entre la luz y la oscuridad, y ahí radica mi trabajo, ¿no? En la base fundamental de la realidad como punto de partida. A partir de ahí, todo el despliegue de brutalidad y demás solo es una mera decoración de la dureza propia de la vida, y en parte del dolor psicológico y del dolor emocional que padecen los personajes y que padece el espectador cuando ve las películas, ¿no? Entonces, para mí el significado propio del dolor es un lenguaje. Lo definiría como un lenguaje. Es como leer poesía, leer a Bukowski o leer a Burroughs o leer La Generación Beat. Para mí radica en eso. Luego, lejos de eso, evidentemente el dolor tiene muchas connotaciones a nivel limpieza espiritual y a nivel limpieza emocional, y también lo trabajo mucho. O sea, en mis películas hay una purga interior de los personajes, que es lo que hacen que el espectador empatice con ellos, ¿no? De modo que yo creo, en cierto modo, que es un lenguaje kinestésico, es decir, funciona de dentro a fuera, y una vez que está fuera se mete dentro también, en el espectador, una especie de simbiosis, ¿no? Entonces yo creo que es lo importante del lenguaje del dolor que yo trabajo. Yo creo que no existe una línea divisoria entre la pornografía y el arte. Yo creo que todo arte es pornografía, todo buen arte es pornografía, en el sentido estricto de la palabra, de decir, el arte en sí mismo como expresión personal es una masturbación propia, en la que tú eyaculas hacia afuera y se lo das al mundo, es un regalo vital, ¿no? Entonces, en ese momento ya no existe pornografía o no pornografía, porque es un onanismo que tú mismo te has generado, ¿no? para liberarte de todo. Si vemos pornografía
como imágenes explícitas de sexo, yo creo que no existe línea divisoria, a no ser que seas un moralista. A día de hoy existe mucha moral en el arte, conceptualmente está mal visto, no lo entiendo, no entiendo el dividir las cosas entre pornografía, entre sexualidad y temas extraños que abordan un poco la moral humana, ¿no? Para mí la sexualidad va muy vinculada a la violencia, porque no hay más violencia que dos cuerpos bueno, pues, teniendo relaciones sexuales, ¿no? Es violento de por sí, la carne contra la carne, se retuercen los cuerpos. Y en ese momento existe una violencia tremenda que se llama pornografía, pero que en realidad es un acto natural. Entonces, para mí no existe esa línea divisoria entre el arte y la pornografía, no lo entiendo como tal, lo entiendo como un vínculo común entero, una red que hace que la vida sea vida y que la luz sea luz y la sombra sea sombra, ¿no? Y dentro de todo ello existen todos estos parámetros. En realidad no entiendo las líneas divisorias de nada y tampoco entiendo las clasificaciones, no lo concibo ni lo entiendo. De modo que pornografía para mí es vida, es un acto natural, como digo, y arte es arte, arte es sinceridad y tiene que venir de dentro y partir de dentro desde un punto de vista de honestidad hacia uno mismo, y una vez que eso está, el resto forma parte de ello. Yo, independientemente de realizador de cine, de actor, de músico, de pintor, de fotógrafo, soy actor de método. Vengo de la performance y entonces, para mí, la satisfacción sexual propiamente dicha que genero en mis películas, en personajes como John de Larva Mental o en Crisálida, que tiene muchísimas escenas de masturbaciones, de violaciones incluso anales o de todo tipo de actos degradantes hacia sí mismo, para mí en realidad no es una satisfacción personal, es una necesidad del personaje de trabajar. Sé separar muy bien lo que es lo personal de lo artístico, y una vez que acabo lo artístico, sigue mi vida. Yo soy una persona de luz, una persona que entiende muy bien la naturaleza propia del ser humano, una persona que se cultiva día a día en libros, en música muy selecta, y no caigo en el cliché fácil de actuar y satisfacerme a mí mismo para una provocación barata. No soy así. Evidentemente, cuando recreo el personaje estoy metido, inmerso en él, y entonces entiendo que ese personaje tiene esas necesidades y las actúo como tal. Las actúo y las vivo en primera persona, ¿no? Es decir, si me tengo que masturbar en una escena, lo voy a hacer y no pasa nada. Y si tengo que meterme en un crucifijo, como lo hice en Larva Mental, lo hago, no pasa nada, ¿no? Pero la realidad es otra. La realidad es que ese es un personaje, es un alter ego mío, es el lado oscuro mío que habla, y luego tengo yo mi vida. Entonces ahí es donde realmente hay que separar las cosas, ¿no? Entonces, satisfacción personal es artística, meramente. No significa una satisfacción personal sexual, no existe ningún grado de parafilia o de lascivia barata que genere que yo haga este tipo de actos, ¿no? Sé muy bien separar lo artístico de la vida personal. En mis películas casi todo es autobiográfico, es decir, prácticamente es un desdoblamiento de mi persona en las películas. El personaje de John en Larva Mental, en Crisálida,
o The Girl with the Cutter, Gólgota, aunque sean actrices que no soy yo, tienen que ver con mi forma de pensar, con mi forma de ver la vida, con actos que a mí me han sucedido, con bueno, imágenes o inquietudes o espinas que me tengo que sacar de la piel, ¿no? En ese aspecto sí soy muy exigente a la hora de entender las películas. No hago nada gratuito. De hecho, odio las películas gratuitas y no me gustan nada los clichés fáciles ni baratos. Todo es autobiográfico, es decir, todo, absolutamente todo. No existe nada que sea gratuito. Cada escena está pensada en el sentido emocional, no en el sentido artístico ni en el sentido técnico, porque eso lo dejo a total libertad de la acción, pero en el plano del trasfondo vital que tiene todo aquello es tremendamente autobiográfico. De hecho, por eso las películas impactan tanto, porque realmente las ves muy cercanas a ti, y eso es lo que hace que el cine que yo hago realmente empatices de una forma muy rápida con ello, ¿no? Con las emociones, porque las vivo en primera persona. O sea, para mí es una purga, es una limpieza en la que yo trabajo y en la que yo me voy limpiando poco a poco de experiencias vitales que he tenido y que me han marcado y me han forjado a ser la persona que soy. Y en ese momento bueno, se genera la obra. Realmente yo no tengo ningún sentido de culpa o ningún miedo a que piensen los demás, ¿no? Porque si realmente hiciera eso, yo nunca haría mi trabajo. Mi trabajo es muy introspectivo y a la vez es muy sincero. Es muy de exposición directa. Yo me expongo al público, me expongo de forma directa, y eso es lo que hace que el público le choque, ¿no? Porque no existe una barrera entre él y yo. En ningún momento pienso en el público, soy honesto, no tengo ese pensamiento en nada, solo en sacar mi trabajo adelante. Eso para mí es lo más importante. Y más allá de todo eso, de realmente liberarme de lo que yo tengo dentro. Jamás he pensado en si gustará o no gustará, si a la gente le impactará o no le impactará, si tendrá éxito comercial, nada de esto. A mí eso no me interesa en absoluto. A mí lo que realmente me interesa es hacer mi trabajo de la mejor forma posible. Y cuando digo de la mejor forma posible me refiero a la mejor forma honesta de sacar a la luz aquello que tengo dentro. Entonces, la preocupación de qué piensan los demás o qué dejen de pensar es de cada quien, no mía. Como decía Pasolini, ser escandalizado es un placer, escandalizar un derecho, y el que no se escandalice es un moralista. Yo opino lo mismo, pienso lo mismo. De hecho, creo que vivimos en una sociedad en la que dividimos las cosas moralmente. Y una cosa es técnicamente correcta o incorrecta, visualmente incorrecta o moralmente incorrecta, y luego hay cosas aceptables por la sociedad, ¿no? Que son las que están en la superficie. Por esto yo me muevo en el cine extremo underground, abajo, donde realmente solo unos pocos entienden aquello que hago. El mercado realmente en el que yo me muevo es de una confusión tremenda, y para mi trabajo sucede que a veces se confunde de una forma gratuita barata. Se ven las imágenes tal y como se muestran y se quedan con la primera impresión, cuando realmente eso es solo una tapadera y hay que rascar mucho más abajo. Entonces, para mí, el que piensen o dejen de pensar me es indiferente. Yo el único objetivo que tengo es hacer cine, porque me encanta hacer cine, y si no, creo que realmente moriría en vida si no hago este tipo de expresión. Entonces es lo que mejor sé hacer y lo que más me gusta hacer, y lo hago con todo el corazón. El resto no es un asunto mío.
Cuando yo inicio la película de Larva Mental, hay una vinculación tremenda entre el body art y la película en sí misma, ¿no? Porque al final todos los conocimientos que yo he tenido de muchísimos años los represento en la película. Evidentemente hay una conexión tremenda. Y vuelvo a lo de siempre, no es una excitación, yo no me excito con estas cosas, no soy tan vulgar, ¿no? Realmente para mí es un acto artístico, meramente. Y en este punto trabajo con mi cuerpo llevado al límite, con unos conocimientos intrínsecos de anatomía, con unos conocimientos de meditación, de control de la mente y de todo tipo de cosas que me hace que las escenas sean como son, reales. Pero en ningún momento es algo gratuito, lo recalco mucho porque no me gusta que me califiquen como un artista fácil o un artista barato, porque no lo soy, no busco precisamente eso. Es una trascendencia enorme la que tiene la imagen y hay que saber buscarla. Todo el body art que yo hice, que son 15 años de suspensiones por toda Europa, clavándome ganchos en la piel, haciendo performances muy extremas, están realmente representadas en Larva Mental y en Crisálida también. Entonces, en todo esto, incluso en Gólgota, Wendy, que es Xochitl Espinoza, también hace una performance tremenda. Yo creo que el cuerpo en mi trabajo es una representación fidedigna de la naturaleza salvaje del ser humano, ¿no? Y ahí es donde realmente lo muestro. Con esto quiero decir que el body art siempre ha ido vinculado a mi trabajo de una forma directa, pero equilibrando entre lo fácil y lo realmente honesto. Bueno, la precuela de Larva Mental, Crisálida, es una película que trata de los inicios de John, el personaje, ¿no? en el pasado, para representar después lo que sucede en Larva Mental, que es como una especie de redención del personaje y que cae en picado a los abismos, ¿no? Crisálida es 1000 veces peor que Larva Mental y me tuve que preparar el personaje durante 2 años. Meterme inmersamente en el personaje de John para mí fue quizás lo peor que he hecho en mi vida, en el sentido de que casi me hunde a nivel psicológico. Estaba trabajando de una forma ya muy intensa con el personaje y me llevó a los abismos del lado oscuro del ser humano. Entonces, para los amantes de la saga, diré que Crisálida es muchísimo peor a todos los niveles que Larva Mental, ¿no? Fue un despliegue en todos los sentidos, artístico, experimental, visual, una locura que para mí fue como un experimento enorme en el que yo me metí, salí indemne, salí ileso, pero me costó mucho mucho esfuerzo físico, psicológico, me tenía que cuidar mucho y fue un equilibrio enorme, un desgaste a nivel emocional y físico tremendo, que se ve representado en la película, porque el personaje padece una degradación mental enorme. Y Crisálida es una explosión a nivel visual. Yo creo que nunca he llegado tan lejos en ninguna película como ha sido con Crisálida en el aspecto visual, ¿no? Es como una especie de experiencia tremenda que te lleva por un laberinto que jamás hubieras imaginado, y para mí fue la apertura también de un cine nuevo, con una nueva poesía, con una nueva luz, con una nueva visualización de las cosas, de entender el lado oscuro del ser humano, pero a la vez una poesía, un equilibrio, ¿no? Antes era todo demasiado bestial y brutal, y ahora es brutal, pero también es filosófico, ¿no? Entonces, a mí Crisálida me abrió muchas puertas a muchos niveles, y he de decir que es una película de la que realmente me siento orgulloso. Fueron 3 años de rodaje intenso, se acabó de rodar en México y fue, creo, el contrapunto de mi obra artística filmográfica,
y que ha generado desde luego en mí una visión totalmente nueva y fresca de lo que es el cine. Entonces, aparte es ya digo, es un laberinto visual enorme y que hay que verlo con mucha tranquilidad, más de una vez. Crisálida para mí fue quizá la experiencia más fuerte que he tenido en el cine. Yo he de decir, como decía Antoni Colla en una revisión de una película mía, fue Crisálida. Cuando vio Crisálida, Antoni Colla dijo una frase que a mí me gustó mucho y que me marcó profundamente, que es que yo tenía una visión totalmente muy clara del cine de los años 70. Soy un gran amante del cine de los años 70. Me encanta gente como Klaus Kinski, Polnacci o Jess Franco. Para mí estos directores me parecen tremendos, creo la época dorada del cine, junto con Cedo Caixão de Brasil. Entonces yo creo que el cine realmente es eso. A partir de ahí el cine muere. Esta es mi filosofía, ¿no? Salvo por ejemplo a Pier Paolo Pasolini, pero realmente no consumo más cine que no sea ese. No consumo el cine actual, no me interesa el cine actual, no me interesa realmente intoxicar mi visión de cosas modernas, porque no me aportan absolutamente nada. Creo que a día de hoy el cine que se está haciendo a nivel visual está solo basado en la técnica y en cosas académicas que alejan mucho al espectador de la emoción, ¿no? Cuando veías una película de Polnacci o veías una película de Jesús Franco, ¿no? Te emocionaban. Películas como Ilsa, Loba de las SS de Jesús Franco, o El sexo está loco de Jesús Franco también, o Mala adolescencia, una película italiana que generó muchísima polémica y controversia por el contenido de los moralistas, que ahora quizá no vuelva jamás ese tipo de género, o Salo de Pasolini, Teorema. Este tipo de películas ya no existen, murieron, ¿no? Están vivas, pero no se hará nada igual o similar a ese cine, ¿no? Entonces esto para mí es una gran pérdida, una pena en la que realmente creo que todos hemos perdido. Y a mí me impacta muchísimo el arte sincero, el arte de verdad, ¿no? Un arte realmente que se acerca a la realidad. Si tenemos que hablar de pintura, me baso mucho en la abstracción. Saura, Antoni Tapies, Rafael Canogar, Guinovar, Manolo Millares, toda la corriente de la posguerra española me interesa mucho. Aparte me gusta mucho también la música clásica, por ejemplo. Me gusta mucho fotógrafos como David Nebreda, la primera época de Joel Peter Witkin, o Luis Davilla, las naturalezas muertas que hizo en la década de los 80, 90 más o menos. Anthony Noel Kelly, hay muchísimos artistas o los accionistas vieneses que realmente me interesan, ¿no? Pero a día de hoy el arte como tal, a modo de transgresión de una cosa que va muchísimo más lejos, yo creo que ya no existe. Creo que la mente se implanta y dice que por ahí no es, y te vendes al comercio, ¿no? Te vendes al mercado. Esto es algo que a mí nunca me ha pasado, nunca jamás me pasará, porque no entiendo el arte como venta de forma fácil. Es decir, me puedes dar 200 millones de euros y decirme que haga una película como tú quieres que la haga y no la voy a hacer. Es así de sencillo, porque para mí el dinero no lo compra todo. Entonces, en ese aspecto, debemos entender que el arte es sinceridad y el arte es transgresión. Y si el arte tiene que ir más lejos, tiene que ir más lejos a cualquier
dejando de lado cualquier cuestión económica, tienes que hacerlo por necesidad vital, por necesidad propia. En el momento que mezclamos las cosas fallan. Empieza a aflojar, los temas se confunden, el artista ya no es el mismo, el público se cabrea y el público se va. Y esto es algo que sucede mucho en la sociedad de hoy en día, ¿no? Entonces echo mucho de menos este tipo de artistas de los 70, como era sobre todo Jesús Franco. Para mí es mi director di cine favorito. E scheda del film, Budella che gli dirà 5 su 5, indubbiamente di violenza ce n'è un'infinità. Violenza psicologica 4 su 5, non il massimo, un po' per la pochezza tecnica. Marciume 5 su 5, raramente vi capiterà di vedere qualcosa di così purulento. Divertimento 1 su 5 perché il trash è 2 su 5 ed è involontario. L'eccessometro a sto giro impazzisce, Cari Pagliacci segna un bel 98% totale, anche per la natura delle scene senza effetti speciali. Siamo nel campo del cinema estremo vero, sporco, che fa sentire pure voi zozzi dopo la visione. Uno spettacolo davvero estremo. Come se non bastasse, è notizia degli ultimi giorni che Balerdi sta lavorando a un prequel di Larva Mental, Crisalida, che come questo sarà prodotto dal grande Domiziano Cristofaro e distribuito dalla Tetro Video, casa di distribuzione che se non conoscete non capisco perché siete qua, visto che sono tra i pochi che stampano e distribuiscono in home video queste meravigliose perle dell'underground e dell'eccesso. E poi fanno delle edizioni meravigliose, spettacolari, davvero da collezione. Crisalide, storia del perché mi sono inchiato tipo lì. Di nuovo arriviamo a conclusione, ringrazio nuovamente tutti gli abbonati al canale e vi invito, se non l'avete ancora fatto, a supportarci se ne avete voglia. Io vi saluto, bella regà, che il cinema sia con voi. Nella prossima puntata di Cinema degli Eccessi. Allora ragazzi, il prossimo video non l'ho ancora girato, ma sarà quello di Natale. E se riesco faccio una cosa, ma una cosa che non vi immaginate neanche. Ma che poi me l'avete chiesta tantissime volte in questi anni, è un regista che ritorna, estremissimo. Buon Natale, ci vediamo a Natale.